enriquecer todas y cada una de nuestras reflexiones. Bueno, bienvenido, señor Saúl Santiago. Hermano Luis, ¿ya pudo conectar su audio? Creo que no puede. Ya está conectando su audio. No, tiene problemas desde hace ratito. Tiene problemas, ¿verdad? Bueno, pues ojalá nos pueda escribir en el chat. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 1. Hermana Juanita, ¿nos hace favor de leerla, por favor? Dice, defina la nota de nuestra obra. ¿Sí esa? Sí, la 1. Sí, porque no tiene inciso, pero esa es la primera pregunta en realidad de nuestro retiro. Ajá. Defina la nota de nuestra obra Eclesialidad y explica el Estatuto 41. ¿Y qué acciones realizas para cumplir con esta obra apostólica? Exactamente. ¿Sí? Hermana Yolanda, ¿nos puede ayudar con la respuesta de esta pregunta? Sí, por eclesialidad entendemos todo lo que pertenece a la iglesia y también caminar con la jerarquía. Y ¿qué nos pregunta sobre los estatutos 41? Profundizar en el conocimiento y admiración de la iglesia, ya que nadie se sacrifica por lo que no ama o conoce. Eso es lo que tengo. También nos habla del artículo 1. Y bueno, en el artículo 1 nos dice que la curia romana es una institución de la cual el Papa se sirve para el ejercicio de su misión universal y que obviamente está al servicio del Papa, los obispos. Y entonces, también a nosotros como laicos tenemos el compromiso por medio del bautismo y por el cual nosotros estamos obligados a cooperar en la misión salvadora de Dios. Esa sería una acción. La otra, que el Papa y los obispos y los párrocos y los laicos cooperen en la misión salvadora de Dios y que esto se dé al mayor número de hombres. Muy bien, hermana. Es la respuesta de la 1, la que nos dijo. Sí, es que nos dio la respuesta Las de dos. la 1. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué tiene la hermana Juanita en la respuesta de la pregunta que nos hizo, donde dice, define la nota de obra eclesialidad? Sí, bueno, yo aquí sabemos que la eclesialidad es comunión, participación y solidaridad. Hablando de nuestra obra, pues de nuestra obra apostólica, ¿no? Ser participativos, solidarios y estar en comunión. Y también nos dice el Estatuto 41 que tenemos que profundizar en el conocimiento y la admiración de la iglesia. Y nos habla de 2 puntos importantes, ¿no? Ser iglesia y hacer iglesia. Ahí mi respuesta, yo puse, es que es necesario que estudiemos la palabra de Dios, toda vez que no debemos olvidar que somos instrumentos, que llevamos el mensaje sin ponerle ni quitarle, hacer mucha oración para que Dios abra los corazones de a quién nos dirigimos y de a nosotros mismos. De tal manera que imitando a María, Madre de la Iglesia, a la vez trabajamos de manera personal y de manera comunitaria, engrandeciendo el reino de Dios. Es como dice es como yo veo ser iglesia y hacer iglesia en lo personal y en lo comunitario. Y donde dice que qué acciones realizo para cumplir esto en nuestra obra apostólica, pues primero yo siempre acudo a la oración, hago el acompañamiento a los alumnos y al equipo de servicio para que el Espíritu Santo nos ilumine. En segundo lugar, pues
yo le dedico mucho tiempo a estudiar y a preparar las lecciones. Y en tercero, pues acudo a la lenta Rumia para hacer una reflexión profunda, asentándola en la realidad que vivimos. No nada más dar una opinión de lo que estoy leyendo, volverlo a repetir, sino hacer trato de hacer una reflexión y despertar esa admiración de lo que vamos a hablar más adelante en los alumnos y en las personas a las que yo me dirijo. Eso es lo que yo anoté. Ok, usted anotó, hermana. Muy bien. Entonces, consideramos que sí es importante esa comunión para poder realizar nuestra obra. Tanto, Así es. ¿sí? Ok. Hermano, ¿cómo vamos con el tiempo? Es la hermana. Van 5 minutos, ya van 5 son- minutos. Nos Sí. tiene que avisar cuando llevemos 4. Sí, sí, ¿sale? perdón, sí. Van 5 Hermano, ¿cómo minutos. quedó la respuesta de esta pregunta? Bueno, lo que nos comentó, dice, la nota de eclesialidad, todo lo que pertenece a la iglesia, caminar con la jerarquía. Después es otra porción, ser iglesia y hacer iglesia. ¿Sí? Según el estatuto 41, nadie ama lo que no se conoce. ¿Sí? Y acciones, trabajar de forma personal y comunitaria, hacer oración, animar a las hermanas y hermanos al trabajo en equipo. Eso. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Es el momento? ¿O así les gusta la respuesta? Bueno, yo en las siguientes preguntas nos habla de qué es la sinodalidad. Y creo que ahí lo que él dijo de caminar juntos es la sinodalidad. Aquí Exacto. estamos hablando de eclesialidad. Y la eclesialidad es comunión, participación y solidaridad con todos los miembros, sobre todo la comunión. El caminar juntos también, pero eso es sinodalidad y creo que lo vamos a ver más adelante. 3 o 4. Algo así. Nada más que la obra de la iglesia camina en las 4 notas. ¿Sí? Debería de caminar en las 4 notas de- parejitas. Así es, sí. Por eso es que caminar juntos también es eclesialidad. Sí. Correcto. Entonces, ¿así queda nuestra respuesta? Sí. ¿Algo más Bueno, que agregar? los ¿Nada? hermanos. Ok. Ahora sí Efectivamente, vamos. hermanos, hablamos de eclesialidad, hablamos de comunión y hablamos de es esa participación que tenemos dentro de nuestra iglesia. Es esa participación que vamos dando a través de la formación que llevamos, a través del amor que tenemos al conocer la obra y al conocer las cosas de nuestro amado Señor. Y entonces es como participamos en comunión para poder dar un buen servicio a la iglesia. ¿Vale? Bueno, si no hay otra cosa que decir, pasamos a la pregunta número 2. Hermana Yolanda nos la lee, por favor, y el hermano Ramón nos da su respuesta. Por favor. Sí, explica la nota de nuestra obra, comunión. Enlaza las ideas principales del artículo 3 con las de los estatutos 22 y menciona cómo se nota esto en un centro, una región o una diócesis. Bueno, en el numeral 1, ¿sí? Nos explica, nos recuerda que la tarea de los discípulos del Señor es anunciar el evangelio. Y como iglesia que somos, y como iglesia es el servicio que la misma ofrece a toda la humanidad. Sí. Bien. El principio generador de nuestra obra se refiere a la función de ser bautizado y transformado en hijo de Dios por los méritos de Cristo. Nos obliga a ser propagadores del reino de Dios, anunciado por Jesucristo. ¿Sí? Según lo que nos compromete, dice, nos compromete a colaborar en esta tarea de propagar en la iglesia el reino de Dios.
Eso es lo que anoté. Gracias. Muy bien, hermano. Hermana Yolanda, ¿qué tiene en esta respuesta? La número 1. En la 2, ¿no? No, la 1. Porque la 1. primera respuesta no Perdón, tiene sí, numeral. sí. Ajá. En el punto número B. ¿No la escuché? Que si en el punto número B. Toda su respuesta. Ya, mire, bueno, no me sí. diga lo que dicen los párrafos, sí, sino sí, nada sí. más la pura respuesta. La pura respuesta. Por favor. Bueno, sería que todos trabajemos en comunión y cada uno en lo que le toca colaborar de la mejor manera, con actividades apostólicas frecuentes, disposición para prestar servicio y nada más. Nada más, ok. Muy bien. Hermanita Juanita, ¿qué tiene en esta respuesta? Voy. Dice, yo puse, como bautizados tenemos el compromiso de cooperar en la obra salvífica de nuestro Señor, impulsados por el Espíritu Santo que nos dota de las gracias necesarias para llevar a cabo nuestra misión como cristianos, engrandecer el reino de Dios y salvar al mayor número de hombres, iniciándolos en el sacramento del bautismo. Bueno, incitándolos más bien, ¿no? No iniciándolos, porque no somos sacerdotes. Bueno, y aquí también dice, complementa ambas ideas y menciona a qué nos compromete esto. Pues primero, hacer luz y sal para reunir y servir mediante el conocimiento y estudio de nuestra Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras y por el compromiso adquirido por el bautismo, ser servidores y formadores comprometidos para gloria de Dios y salud de los hombres. Eso es lo que yo puse. Muy bien. Muy bien. Exactamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Falta un minuto. Falta un minuto. Hermano, ¿cómo nos queda nuestra respuesta? Bueno, dice lo que anoté, trabajar como bautizados nos invita a trabajar en la obra de Dios. Sí. Ser luz y sal, ser servidores comprometidos en la ser servidores comprometidos para la gloria de Dios. Sí. Para la Y gloria de nos Dios. habla también de que en lo que yo le anoté, de lo que le compartí es que este primer numeral nos habla de que la primera tarea de la iglesia es el anuncio del evangelio. Sí. El anuncio del evangelio, exactamente, como idea principal. Bueno, Sí. perdón, ¿quieren agregar algo más o así lo dejamos? ¿Creen que nuestra respuesta ya está completa? ¿Sí? Bueno, Mencionen, hermanas, si están de acuerdo o no, o le por favor, agregamos algo, le quitamos algo. para que no, Bueno, ahí donde nos dice que al explicar el artículo 1, ahí en el artículo 1 nos dice que la curia romana es la institución de la que el romano pontífice se sirve en el ejercicio de su suprema oficio pastoral y de su misión universal, ¿no? Entonces, explicar este artículo 1 yo lo resumo en que el equipo de servicio del Papa es la curia romana, ¿sí? Para que él pueda desempeñar su misión. Así como nosotros en nuestra obra tenemos un equipo de servicio para poder desempeñar todas las funciones, que tenemos un director, un colector, coordinadores. Entonces eso es lo que nos está invitando aquí donde dice que complementes ambas ideas, ¿no? Primero, pues servirnos de una manera fraternal del equipo de servicio que tenemos, así como el Papa se sirve del equipo de servicio que es la curia romana,
para que nosotros llevemos a cabo la misión que tenemos encomendada. Y nos vamos a servir de ese equipo siendo luz y sal para reunir y servir, pero también necesitamos el estudio y la preparación y el conocimiento profundo de lo que es la Iglesia Católica para poder dar ese mensaje que decía el hermano, ¿no? De llevar el evangelio. Este compromiso, más que nada, sabemos que lo adquirimos por el bautismo, ¿sí? En donde el bautismo es el que nos abre esta puerta y nos compromete a ser servidores y formadores para dar gloria a Dios, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que sería complementarlo un poquito hablando del equipo de servicio, que también el Papa tiene su equipo de servicio, que es la Curia Romana. Es todo, gracias. Gracias, hermana. Entonces, ¿cómo quedó nuestra respuesta con lo que nos acaba de complementar la hermana? Bueno, lo que le anoté dice, como obra nos compromete a colaborar en la tarea de anunciar el evangelio, al igual que el Papa tiene su equipo de servicio que le ayuda en la tarea. ¿Sí? Okay. Aunque, sí, bueno, sí, bueno, aunque la curia no directamente con el Papa, aunque también lo hace con lo que son la iglesia particulares, ¿sí? O sea, no van en línea recta, sino es una institución, ¿sí? Que sirve a ambas, al Papa y también a los obispos, como dice, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y de abajo para arriba. Sí, de ascendente y descendente. Sí. Exactamente, así Sí. es. Y efectivamente, hermanos, en este punto, pues sí nos pide ser luz y sal, predicar el evangelio a toda la humanidad, es una exhortación. Y pues sí, recordando que como bautizados, pues tenemos esa misión, ¿no? De predicar a todas luces nuestro evangelio. Eso es lo que nos pide realmente, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Hermana Juanita, ¿nos la lee, por favor? Y nuestra hermana Yolanda nos da la respuesta de la pregunta siguiente. Dice 2, inciso A, explica la nota de nuestra obra Comunión. Inciso B, enlaza las ideas principales del artículo 3 con las del Estatuto 22 y menciona cómo se nota esto en un centro, una región o una diócesis. Es todo. Sí, gracias. Hermana Yolanda. Sí, ¿no estamos en la pregunta 3? No, vamos en la pregunta número 2. Es Ay. que, hermana, ahí como que tiene la pequeña confusión porque desde donde dice primer tiempo y dice defina la nota de la obra eclesialidad, para nosotros esa es la pregunta número 1, aunque no tiene numeral. Ajá. Entonces ahorita es la de la comunión. Donde dice el número 2, esa es la respuesta que requerimos. Por eso la comunión, o sea, explica la obra de nuestra obra Comunión. Exacto. Ok. Esa bueno, sí, entonces comunión es en fraternidad, o sea, juntos colaborar en un ambiente parroquial. O sea, colaborar en fraternidad en un ambiente parroquial. Esa sería la respuesta de lo que es comunión. Ahora lo que nos dice el artículo 3 con el Estatuto 22. Entonces, la respuesta de lo que buscamos es cómo se nota esto en un centro, en una región, en una diócesis. Ajá, bueno, que el personal trabaje de manera conjunta y que cada uno que trabaje, o sea, que colabore de la mejor manera y como en actividades apostólicas frecuentes con la disposición para prestar un servicio. Es lo que tengo yo. Muy bien, sí, efectivamente. Hermana Juanita, ¿qué tienen esta respuesta? Bueno, ahí yo anoté que para que se dé un verdadero equipo de servicio,
todos debemos estar en comunión, pero no en comunión visible, perdón, en comunión visible y también en comunión invisible. ¿A qué me refiero? Ay, perdón, voy a tomar ahorita agua, pero bueno. En la cuestión de la comunión invisible, pues sabemos estar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestra Santísima Virgen María por medio de la oración. Si no estamos en unión eclesial o en esa unión, pues no vamos a estar unidos en esa unión visible, que es con nuestra iglesia y con nuestros hermanos. El Estatuto 22 nos pide que todos seamos uno, como el Padre vive en Jesús y como Jesús vive en nosotros. Mientras no tengamos esa comunión, esa verdadera comunión, no vamos a poder ser un verdadero equipo de servicio. Eso es lo que yo anoté. Ay, gracias, hermana. Hermano Ramón, ¿qué tiene en esta respuesta? Bueno, primeramente dice que definiendo la nota comunión, dice que es la unión personal del hombre con Dios Trino y Uno, que podemos decir comunión espiritual, y con los otros hombres, comunión temporal. En sí es la armonía como se realizan las tareas encomendadas a cada uno de los miembros, buscando siempre con esfuerzo alcanzar los objetivos establecidos, apoyándose mutuamente sin escatimar esfuerzos, del director con los coordinadores, del coordinador regional con los visitadores, subcoordinadores y colectores, y del coordinador diocesano con los coordinadores zonales y regionales. ¿Sí? Esa debe ser la comunión que debe existir en este ámbito o de nuestra estructura de la obra. De la obra. Esa armonía, ese esfuerzo, ese buscar siempre los objetivos. Así es, correcto. Buscar esos objetivos, ¿no? Que no se pierda de vista el objetivo principal, ¿no? Sí. De la obra. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, hermana? 1 minuto. 1 minuto. ¿Cómo queda nuestra respuesta, hermana? Bueno, según es colaborar en un ambiente parroquial. Sí. En el equipo, para que exista un verdadero equipo de servicio, deben estar unidos todos los miembros en comunión visible e invisible. Sí. Es lo que resumí. Sí. Y lo demás, como dicen, esa unión con Dios y con todos los hombres, que va a dar como resultado que haya armonía en la realización de las tareas encomendadas en cada uno de los niveles de nuestra estructura. Sí. Nuestra estructura, exactamente. ¿Alguien quiere agregar algo en nuestra respuesta? Hermano Mario, adelante. Gracias, Clarita. Algo importante de esta nota de comunión es la unión íntima con nuestro Dios y con nuestra iglesia. Ninguna de las otras 3 notas se podría dar si no existiera esta nota de comunión. Dijéramos que es la más importante, es nuestra unión íntima con que amalgama este cuerpo místico de Cristo. No habría sinodalidad si no hay comunión, no habría eclesialidad si no hay comunión, no habría eclesialidad si no hay comunión. Es parte importante que caigamos en la cuenta que solamente unidos con Dios y con nuestra iglesia podrán darse las otras notas. Muchas gracias. Gracias, hermano Mario. Efectivamente, tenemos que cuidar mucho esa parte, esa unión íntima con nuestro Dios Trino, ¿no? Que es algo que nos va, como dice el hermano Mario, nos va a, de cierta forma, a guiar para seguir y cumplir las demás notas. Eso es lo que nos va a hacer esta nota de comunión. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es la pregunta número 3. La leo yo y la contestamos todos. ¿Les parece? La pregunta número 3 dice, define la nota de nuestra obra sinodalidad. Inciso B,
explica el último párrafo del numeral 4 y resume ambos incisos. ¿Cuáles son las implicaciones de llevarlo a cabo? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Quién nos da su respuesta? El hermano Saúl, que nada más nos está cuidando. Adelante, hermanas. Hermanas, su respuesta. Primero las damas. A ver, yo doy la respuesta de lo que es sinodalidad, que es participar activa y constantemente, o sea, caminar juntos para encontrar a Jesucristo. La hermana dice que la sinodalidad es caminar juntos. Sí, correcto, eso es. Participar. Ajá. Hermana Juanita. Bueno, aquí donde dice, ciertamente la sinodalidad es un camino que tenemos que recorrer juntos, pero no nada más es recorrerlo juntos y pues obviamente gracias a la acción del Espíritu Santo que nos ilumina y a través de ese caminar juntos, pues vamos renovando la iglesia, ¿no? Como hablamos al principio de ser iglesia y hacer iglesia. Y no nada más es caminar juntos, sino también que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos envía a llevar hacia adelante esta misión. El caminar juntos, pero además, pues ir como liderear, ¿no? Como seguir adelante. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para reunirnos todos como una familia. Y en donde nos dice que este carácter personal, este carácter pastoral de servicio, pues tiene que ser nutrido y enriquecido por una espiritualidad particular. Es decir, estar nuevamente, como en la pregunta anterior lo dijimos, en esa comunión. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que nosotros, dentro de nuestra iglesia particular, hagamos nuestra misión, pero también de una manera pues recíproca, también alimentemos o vayamos en ese caminar juntos con la iglesia universal. Y nos dice que cuáles son las implicaciones de llevarlo a cabo. Pues simplemente ir engrandeciendo el reino de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Pues es pues bueno, yo siempre lo pongo como un carro guiado por caballos, ¿no? En donde si cada caballo va a llevar una dirección, ¿a dónde va a llevar ese carro? Todos deben ir en una misma dirección y deben de llevar una meta, ¿no? Que es lo que se nos ha encomendado según el servicio que nosotros tengamos, el apostolado que estemos haciendo como directores, coordinadores, visitadores, cualquier servicio que nosotros tengamos que hacer. Gracias. Gracias, hermana. Hermano Ramón. Sí, bueno, sinodalidad nos indica cómo el pueblo de Dios recorre el camino juntos. En nuestra obra, en el mismo sentido, caminar juntos todos los miembros, trabajando según nuestro carisma. Toda la iglesia camina juntos desde su fundación con el firme propósito del encuentro con el Señor, vínculo fundamental del ser cristiano. ¿Qué significa hacerlo? Implica un compromiso de llevar la buena nueva hasta los confines como el Señor lo ha mandado. Pero ¿qué significa el no hacerlo? Dará como resultado primeramente el ser reprobado como miembro del pueblo de Dios. Alguien te pedirá cuentas. ¿Sí? Y aquí el no propiciar el encuentro con el Señor de otros hermanos nuestros que también buscan la salvación. ¿Sí? La salvación. El no hacerlo, ¿sí? Implica eso. ¿Sí? Si yo no hago mi tarea, no voy a propiciar ese encuentro de aquel hermano que también necesita de la salvación. Correcto. Y entonces a todo esto, ¿cómo queda nuestra respuesta? ¿Cómo vamos con tiempo?
Un minuto para Ok, terminar. gracias. Dice, ¿Cómo bueno, quedaría ya el dice- extracto de todo? bueno, participar en activamente en la iglesia, ¿sí? Es un camino que se camina juntos y que da como resultado una renovación de la iglesia, como una familia enriqueciendo la comunidad. Nos implica engrandecer el reino de Dios. Hacerlo implica engrandecer el reino de Dios. Y hacerlo y no hacerlo significa no propiciar el encuentro con el Señor de otros hermanos y ser reprobados como miembros del pueblo de Dios. Sí. Ok. Que le agreguemos o así lo dejamos? ¿Así lo dejamos? ¿Aprueban Sí, o yo creo que desaprueban? ¿Sí? Ok. Pues exactamente, hermanos. Implica mucho. Es algo totalmente opuesto, ¿no? La unión y la separación. O sea, el hecho de que nosotros participemos de la forma correcta y hagamos las cosas bien hechas, se va a mostrar en esa unión. Y si nosotros empezamos a malformar las cosas, pues obviamente viene esa separación visible, ¿no? Que se da a notar a todas luces, ¿no? De cómo es que no estamos caminando juntos. Sí se nota, sí se refleja. Y en todos lados, en un centro, en una diócesis, en todos lados se refleja. Esa parte sí es bien importante que la cuidemos, que debemos de hacer esa unión, caminar juntos. Vamos a pasar con la pregunta número 4. Nos la lee hermano Ramón y las hermanas nos dan su respuesta, por favor. Bien. Defina la nota de nuestra obra, colegialidad. Menciona qué implica esto para los dirigentes apoyándote en el numeral 5. Sí. Uh-huh. ¿Quién nos da su respuesta primero? Yo, Adelante, hermana. colegialidad es cualidad de asociarse en una organización como un colegio o corporación. Es una responsabilidad que implica que cada hermano desarrolle su función para beneficio de un bien común, en este caso de la escuela de pastoral, que es transmitir la palabra de Dios a todos los a más hermanos posibles. Y en la escuela de pastoral todos debemos trabajar en equipo y cada uno de sus miembros en la labor que le toca desarrollar. Y debemos hacerlo de la mejor manera, ya que lo que tenemos encomendado son almas, por lo cual Dios nos va a pedir cuenta de esto. Y nada más. Muy bien, hermana. ¿Qué tiene hermana Juanita en esta respuesta? Ay, fíjate que me entró una llamada y se oye muy quedito, pero ¿sí me escucho bien yo? Sí, sí, Yo casi no escucha los bien. escucho, pero bueno, voy a contestar. Aquí la colegialidad es donde nos dice que pues varias personas se reúnen y constituyen un colegio, ¿no? Y nos dice que mencionemos qué implica esto para nuestros dirigentes. Bueno, nosotros hemos visto que dentro de nuestra obra, bueno, de otra obra en otro planeta, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Desgraciadamente ya es la verdad. Entonces, a veces no queremos escuchar lo que es la realidad, pero sabemos que muchos de nosotros, y me tomo en cuenta porque pertenezco a esta obra, más no porque yo lo haga, ¿no? No atendemos nuestros estatutos, ni siquiera los conocemos a profundidad. Nuestro instructivo y esa colegialidad dice, ¿qué implica? Pues implica ser obediente, tener esta atención, estar preparados y estar informados sobre todo, ¿no? Vemos bueno, nuestras asambleas casi desiertas. Ahorita, ¿cómo no es posible que tengamos 5 en este grupo? Que tendríamos que ser fácil unos 30, ¿no? Yo creo por grupo.
Entonces ahí es en donde vamos mencionando que esta colegialidad, pues, no se está llevando a cabo como debía de ser. Menciona qué implica. Pues, ¿qué implica? Pues, como lo que mencionabas hace rato, hermanitas, de Clarita, de que, pues, funciona o no funciona. Si no lo haces, pues no funciona. Y por eso vamos así, ¿no? Vemos cada vez menos alumnos, cada vez en la pesca, porque no hay una coherencia. Entonces, eso es lo que implica para nuestros dirigentes. Si todos estuviéramos en esa colegialidad, atendiendo el ordenamiento de nuestros estatutos, nuestros instructivos, deberíamos de, pues, agarrando el punto anterior, caminar juntos verdaderamente, ¿no? Y estar unidos. Pero si como no se atiende y no se estudia profundamente nuestros documentos, pues esa colegialidad puede implicar un retroceso en nuestra obra o pues a lo mejor no un retroceso, sino un estancamiento. Gracias. Gracias, hermana. Efectivamente. ¿Cómo queda nuestra respuesta? Vamos a darle un poquito más de velocidad porque siento que nos está ganando el tiempo. Bueno, es asociarse en una organización para realizar una tarea, cada uno en su compromiso. Colegialidad va la unión de varias personas integran un colegio. Luego dice, ¿qué implica? Ser obediente, prepararse, comprometerse con coherencia. ¿Sí? Así es lo que bueno, resumiendo lo que nos dijo. ¿Cómo ven, hermanas? ¿Así lo dejamos? No sé si lo que se refiere a colegialidad, de hecho la colegialidad es una nota, pero también es un principio, ¿sí? Un principio nos sirve para realizar una acción. Entonces dice, es el principio por el cual se establecen los procesos de toma de decisión por medio de una diversidad de personas o de un órgano colegial. Eso es la colegialidad, ¿sí? Sí, Y como exactamente. dice, para los miembros dirigentes de este organismo, equipo laico al servicio de la pastoral, debe asumir el compromiso de participar en la toma de decisiones que atañen a nuestra obra y esforzarnos para que se cumplan. O sea, nosotros no podemos ser ajenos a la toma de decisiones que se realizan en esta obra, ¿sí? No No, podemos ser ajenos porque vamos sí. a trabajar juntos. Sí, cuando nosotros no nos comprometemos en la toma de decisiones, a veces es más complicado asumir los compromisos de realización, ¿sí? Porque dice, bueno, lo tomaron ustedes y yo me quedo afuera, ¿no? Entonces, por eso es importante la colegialidad, ¿sí? Así es, hermano. Sí es importante porque es ese trabajo en equipo, es ese trabajar juntos, es entregar un servicio. Y en ocasiones es también Saludos. Mari, ¿dónde estabas? ¿En qué sala estabas, Mari? María Vila. Bueno, el artículo 6 dice que junto al servicio prestado en la curia romana, siempre que sea posible y sin perjuicio de su trabajo de oficio, los clérigos deberán atender también al cuidado de las almas, así como cada uno de los miembros de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica y pastoral de los laicos. Dice, menciona cómo se debe dar esto en los distintos niveles de la estructura de nuestra obra. Entonces, mi respuesta es la siguiente. No nada más se debe de atender el servicio en el sentido de dar una lección, exponer
por ejemplo, colectar los donativos, entregar lecciones. O sea, nuestro trabajo no es solamente administrativo, perdón, nuestro servicio no es solamente administrativo, sino que también tiene que tenerse al cuidado la vida interior de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo anoté. No solo cuidar lo, ¿cómo le llaman? Lo accesorio, sino también lo espiritual. Las dos cosas son importantes, pero tal vez la más importante a lo que se refiere este artículo 6 es el cuidado de las almas. Exactamente, es ese cuidado de las almas, hermano. ¿Qué tiene nuestra hermana Yolanda en esta respuesta? ¿Qué nos puede compartir? Sí, creo que yo me había confundido con la respuesta anterior. Estoy aquí hecha un relajo, pero precisamente lo que comentan, lo que se debe cuidar en este punto es la espiritualidad. Como comentaban, ya que lo que tenemos encomendados nosotros como escuela de pastoral son almas, y eso es de lo que nos va a pedir Dios cuenta a nosotros, porque no tenemos objetos, sino almas a las cuales necesitamos transmitirle la palabra de Dios. Ok. Hermano, ¿cómo queda nuestra respuesta? Bueno, ahora fueron bastante escueto. No, no solo es un servicio administrativo, algo accesorio, sino cuidar la salud espiritual, el cuidado de las almas. Eso, sí. Correcto. Exactamente. Pero, perdón, Recordemos que, ¿perdón? es el número 5, ¿verdad? Sí. Y es el numeral 6. Es el numeral 6. Recuerden que de la 1 a la 10 les pusieron artículo, pero en sí es numeral. ¿No les Sí. explicaron, no les pasaron la información que estaba mal impreso el retiro? Pero el Sí. retiro sí tiene bien el número. Sí, Lo está que mal pasa es impreso, que sí nos dijeron. el numeral 6 nos habla de la unión colegial, ¿sí? La unión colegial que se manifiesta en el Papa, cabeza visible de la iglesia. O sea, ¿por qué es una la iglesia? Exactamente. A eso voy. Es una. Se habla de universal y se habla de que todos formamos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es nuestra cabeza. Nos habla de una estructura que debe de respetarse y debemos trabajar unidos, ¿no? Para que tenga un buen funcionamiento a nivel universal, ¿sí? ¿Alguna otra aportación? Bueno, en nos habla también de la unidad que existe de las iglesias, primeramente de los feligreses, de la feligresía, los miembros de una iglesia particular y a la vez los miembros de los obispos que integran la iglesia jerárquica, ¿sí? Con el Papa. Es para que yo veo esto para que entendamos mejor por qué la iglesia es una, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo es que se da esa dinámica de la unidad de la iglesia? ¿Sí? Entonces, por eso mencionaba que este numeral nos habla precisamente de cómo el Papa cabeza visible, los obispos también cabezas visibles de las iglesias particulares, y a la vez las iglesias particulares unidas con el Papa dan en sí, pero no por su integración numeral, sino por su comunión, ¿sí? La comunión en una sola iglesia, ¿sí? En una sola iglesia, Por eso exactamente. dice, ya en lo que dice la respuesta, dice, en nuestra obra, siendo una única obra, deberá ser de igual forma, manteniendo una colegialidad entre los distintos niveles en la estructura, coordinación general, coordinación diocesana, coordinación regional y centros de formación, igualmente unidos y vinculados por algo muy grandioso como es el amor, la paz y la unidad. Sí. La unidad. Aquí nos habla, en este lugar nos habla precisamente de que esos son los vínculos que nos unen, el amor, la paz y la unidad. Sí. Es Porque de correcto, otra hermano. forma no podríamos estar unidos como obra ni como iglesia. Sí. Así es. Bueno, Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dejar nuestra respuesta final de esta pregunta?
Bueno, de acuerdo a lo que ya mencioné, que dice que no es solo, que en sí, bueno, ahí nos habla, pero lo que yo aporté en esta obra dice, es una obra, debe ser de igual forma, al igual que la iglesia, una colegialidad entre los distintos niveles de nuestra estructura. Como le decía, el coordinador general, la coordinación diocesana, la coordinación regional y todos los centros de formación vinculados por el amor, la paz y la unidad. Sí, Así lo dejamos. así. ¿Alguien desea que algo se cambie o así lo dejamos? Está bien. ¿Sí? Es que también nosotros tenemos que tener una unidad, ¿sí? Exactamente. Sí. Exactamente, Porque hermano. no, Bueno, porque si pues no vamos a caminar uno haciendo una cosa y otros haciendo otra. Y eso se da esa unidad porque somos un órgano colegial, ¿sí? Es la nota de nuestra obra, la colegialidad. ¿Sí? perfecto. Así es. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hermana, recuérdenos del tiempo, por favor. Hermana Mari Ávila, bienvenida. Si está en medias posibilidades de prender su cámara, se lo vamos a agradecer. Y vamos a continuar con la pregunta número 6. ¿Nos hace el favor de leer la hermana Yolanda? Sí. Explica el artículo 1 y compáralo con el estatuto 29. ¿Qué acciones debemos realizar para que esto se cumpla en cada centro? Bueno, la curia romana es la institución de la que el Papa se sirve para realizar la pastoral y su misión universal en el mundo. Los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral tienen que colaborar en la realización de la pastoral del Papa, del obispo y del párrafo y de modo específico en sus ambientes parroquiales. Okay. Hermana Juanita, hermana Mari, ¿nos regala su respuesta? No, creo que no está ahí la hermana Mari, nos dejó, nos abandonó. Ay, sí. Hermana Juanita, ¿qué Ahí tenemos? está, pero no tiene abierta Sí, su pero no cámara. prende su micro ni su Sí. cámara. Vamos a Bueno, esperar aquí tantito ajá, mientras continuamos. nos dice que comparando el estatuto 29 con el artículo 1, ¿qué acciones debemos realizar para que esto se cumpla en cada centro? Bueno, pues aquí lo que nos está hablando es acerca de que nosotros tenemos que colaborar en la realización de la pastoral con el párroco. Entonces, ¿qué acciones debemos realizar? Pues tener una comunicación activa y constante con el párroco y darle, ponernos a su servicio para ayudar y colaborar en la pastoral de la parroquia, de los ambientes que están alrededor de la comunidad y sobre todo pues en donde se nos solicita nuestro servicio, ¿no? Siempre, bueno, ese es un gran problema, bueno, ese ya es mi comentario, no sé si lo puedo decir, pero esa es una gran, pues, realidad que tenemos, ¿no? De que muchos sacerdotes no aceptan la escuela de pastoral precisamente porque no hay esa colaboración en la pastoral. Nada más dicen, llegan los domingos, nada más los veo los domingos 2 horas y no se vuelven a parar por la parroquia. Entonces es lo que nos está diciendo. ¿Qué acciones debemos realizar para que esto se cumpla? Pues tener presencia en la parroquia, ponernos realmente al servicio decimos, uno de nuestros eslogan, ¿no? Bueno, pues por decirlo de alguna manera, decimos todo con el sacerdote, nada sin él, y en la realidad no se cumple. Entonces, eso es lo que tenemos que tener acción. Primero, presentarnos ante el sacerdote, conocerlo, saber cuáles son las necesidades que él tiene, tanto personales como dentro de la parroquia y de su comunidad, informarle cómo es la comunidad. Ahorita que hay muchos sacerdotes nuevos,
que están cambiándolos, pues ellos no conocen a la comunidad. Entonces nosotros ser ese enlace entre el sacerdote, entre la comunidad y ayudarlo y apoyarlo verdaderamente en todo lo que es la realización de la pastoral. No nada más de nuestro párroco, sino a donde se requiera nuestro servicio. El Estatuto 29 nos dice del párroco, del papa, del obispo y pues del papa. Es todo, gracias. Gracias, hermana. Efectivamente. Hermano Ramón, ¿qué tiene de respuesta que pueda Un agregar minuto. ahí? Un ¿Perdón? minuto. Un minuto. ¿Ya tenemos un minuto? Ujú. ¿O nos da la conclusión y ya en la siguiente nos da su respuesta? Sí. Bueno, dice, es el instrumento de servicio del Papa para realizar la pastoral de la iglesia. En las acciones colaborar en la pastoral, ponernos a las órdenes del párroco en lo que nos indique, es lo que resumo. Sí. Lo que resumo. Híjole, tenemos como que hay mucho que pensar, ¿no? Hay que reflexionar porque si bien es cierto, con lo que decía la hermana Juanita, en ocasiones los párrocos ya no nos dan esa oportunidad de tener pastoral quizás por malos ejemplos que hemos dejado. Y qué triste es ver eso, ¿no? Que solo vean la escuela de pastoral como un órgano de formación y no un órgano de servicio. ¿Por qué? Pues tenemos que entender esa parte que tenemos una misión y la misión es un servicio de amor, ¿no? Un servicio de amor, tenemos que cambiar mente y corazón para poder ejercer una buena acción, ¿no? Dentro de. Entonces, digo, tenemos una gran labor, una buena misión, pero vamos a ejecutarla de esa forma, ¿no? Como se nos requiere, como se nos está pidiendo. Bueno, según lo que en las acciones que yo anoté, dice que primeramente es confiarnos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía. Dice, y tener una formación apegada a los principios esenciales de nuestra obra y promoción del amor a la iglesia, porque si no tenemos amor a la iglesia no vamos a colaborar con nada, ni con la iglesia ni con nadie. Sí. Sí, por eso es importante ese cambio de mente, o sea, cambio de pensamiento, cambio de corazón, debe de haber una transformación para un buen compromiso, para poder tener ese servicio, que no sea el servicio que no se convierta en algo que no disfrutemos, que no se convierta en un cargo, sino en algo que lo hagamos meramente por amor, ¿no? Porque amamos lo que estamos predicando, porque amamos y conocemos lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, la número 7. Hermana Mari, ¿ya podrá abrir su micro? Díganos que está ahí. Creo que no. Bueno, hermana Yolanda, nos lee la pregunta número 7, por favor. Sí. Menciona las funciones de la Coordinación General, Estatuto 58. Explica el quinto párrafo de la página 35 de los estatutos, Estatuto 57, y complementa con las ideas, con la idea principal del artículo 3, que nos corresponde a cada uno de nosotros para que esto se cumpla. Hermano Ramón, ¿qué tiene en esta respuesta? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, voy a hacer más sintético, dice, porque es una respuesta larga. Sí. Es que son varios puntos, entonces ya vamos a tratar de dar la pura respuesta para que no nos alarguemos más tiempo. Bueno. Todavía tenemos 1 hora, 40 minutos para resolver la y siguiente. Ya vamos casi a la mitad. Sí, ya vamos bien en tiempo. Sí. La coordinación general se desempeñará como un órgano de servicio. Sí. Yo creo que los que ya dirigimos algo ya sabemos cómo realiza ese órgano, cómo se desempeña como órgano de servicio. También es un órgano de vigilancia. Es un órgano de crecimiento, un órgano de expansión.
también es un órgano que atiende en general las solicitudes de los obispos y párrocos para las nuevas fundaciones. Es decir, las iglesias pueden solicitar una fundación de un centro. Esto lo realiza. A nivel diocesano también es el coordinador diocesano el que desempeña estas funciones. Y según el artículo 3, nos enseña que de la Constitución de la Santa Sede dice que busca armonizar el servicio de la curia con la evangelización de la iglesia. Bueno, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Para cada uno de nosotros como miembros de nuestra obra, nos toca esforzarnos en la formación de nuestros hermanos y colaborar en la pastoral de la Iglesia Universal. Eso es lo que en sí, primeramente, esforzarnos en la formación de nuestros hermanos y colaborar en la pastoral de la Iglesia Universal. No solo somos un equipo u órgano formativo, sino también de servicio. ¿En dónde? Correcto. En el campo es en la pastoral de la Iglesia Universal. Es decir, Iglesia Universal, Iglesia particular e Iglesia parroquial. Sí. Correcto, gracias, hermano. Hermana Yolanda, ¿qué tiene en esta respuesta número 7? Bueno, el primer punto es las actividades que tiene la Coordinación General es recaudar donativos, también es un órgano de vigilancia, un órgano de expansión y lo que nos dice el estatuto quinto es que la coordinación será en cada diócesis el órgano que a su vez desempeñe la promoción, vigilancia, el suministro y toda actividad encaminada al cumplimiento de los fines de la obra. El artículo 3 también nos menciona que el personal que trabaja en la curia romana realiza un servicio pastoral en apoyo de la misión del Papa y de los obispos en sus respectivas responsabilidades para la Iglesia Universal. Y lo que nos corresponde a nosotros, pues yo creo que en forma general es ir a donde se requiera nuestra presencia, ¿sí? O sea, salir de nuestro confort, ir a donde realmente nos requieran que estemos, ahí debemos estar. No, ok, correcto. Hermana Juanita, ¿desea agregar algo? Pues, si quieren darme respuesta, dice, yo puse que dice, menciona las funciones de la coordinación general. Es un órgano de servicio, proveer de todo lo necesario para la formación, mantener la unidad de la identidad, que la obra marche hacia adelante y que promueva nuevas fundaciones, atendiendo las solicitudes de aperturas de nuevos centros, de tanto solicitudes de sacerdotes como del obispo, y también donde nos dice que nos corresponde a cada uno de nosotros para que esto se cumpla, pues simplemente llevar a cabo la función que nos corresponde de una manera preparada y ofreciéndola a Dios, porque no podemos olvidarnos de que somos una obra apostólica, ¿sí? Que desempeñemos pues la promoción, la vigilancia y el suministro y toda obra encaminada hacia el cumplimiento de los fines de nuestra obra, que no nada más es de formación, sino de formación de dirigentes. Correcto. Exactamente, la hermana Juanita dio en el clavo. Gracias. Exactamente, somos formadores de dirigentes. Ese es nuestro rol, formar dirigentes. Hermano, ¿cómo queda la respuesta? Bueno, dice, bueno, en la pregunta de la respuesta, ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Exacto. Sí. Es esforzarnos en la formación de nuestros hermanos y colaborar en la pastoral de la Iglesia Universal. Estar donde nos necesita la Iglesia, ¿sí? Y llevar a cabo la función que nos corresponde en la formación según
según su compromiso. Muy bien, exactamente. Debemos recordar que nosotros somos ese principio fructificador. ¿Por qué? Porque llegar a nuestras metas. ¿Cuál es nuestra meta? Comprometer a los demás hermanos para el servicio. Somos generador y fructificador. A su vez generamos, a su vez debemos de dar nosotros frutos. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos esa vigilancia, ese apoyo de los órganos que nos están ahí asesorando, cuidando, pues debemos de aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo para poder llegar a esa meta. ¿Cuál es esta meta? Pues el compromiso al servicio con los hermanos. Nuestro rol es generador y fructificador a su vez. ¿Sale? Bueno, concluimos con esta pregunta y prácticamente llegamos a lo que es nuestro segundo tiempo. Tenemos hasta las 11:30 para concluir, 11:25 para concluir nuestro segundo tiempo. Prácticamente tenemos 35 minutos 40 para realizar las siguientes preguntas. Hermana, cada 4 minutos, por favor, insístanos con el tiempo para que sí logremos llegar a concluir el segundo tiempo, por favor. Vamos con la pregunta número 8, que dice, enlace las... Hermanita, permítame, yo me tengo que retirar porque les de como lo que Sí, te hermana. decía al principio. Y pues quiero estar aquí. Bueno, luz y sal, hermana. León. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, entonces vamos con la pregunta número 8, que dice, enlaza las ideas principales del numeral número 6, vaya la redundancia, del estatuto 25 y del número 279 del documento de la Aparecida. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo para que se viva esto en nuestra obra apostólica? Hermana Yolanda, ¿nos regala su respuesta? Sí. Los clérigos deben de atender el cuidado de almas y a los miembros de vida consagrada, a las sociedades de vida apostólica y la pastoral de los laicos. Cristo nos llama a cooperar para que se realice el plan salvífico de Dios dentro de la parroquia o la diócesis y en comunión con el párroco y el obispo. Tener una formación integral y estar en comunión con todos los miembros de la parroquia y realizar el plan salvífico de Dios. Es lo que tengo como respuesta. Correcto, así es. Hermano, ¿qué tiene de respuesta? Permítame, sí. Sí. Bueno, primeramente mencionamos lo que nos pide aquí, que es el numeral 6, ¿sí?, de nuestro tema del retiro. ¿Sí? El numeral 6 nos enseña que la colegialidad de la iglesia está sostenida por el vínculo de paz, de amor y de unidad. El igual en nuestro estatuto número 25 nos enseña que el equipo laico al servicio de la pastoral colaborará en la realización del designio salvífico del Padre, siempre en comunión al párroco y al obispo, asistido por el Espíritu Santo. En el documento de Aparecida nos habla de que es el Espíritu Santo el que impulsa a escuchar a Cristo, a creer en Él, y es el que nos da el pleno significado de nuestra vida, realmente. Y porque de allí se desprende el querer anunciarlo como nuestro Salvador y que está presente en su iglesia. Eso es lo que nos dice el documento. El documento de Aparecida. ¿Sí? Entonces, ya me perdí aquí. Y luego nos dice, ¿qué acciones debemos llevar a cabo para que se viva esto en nuestra obra apostólica? Sí. Primeramente es cultivar la espiritualidad específica del equipo laico al servicio de la pastoral, participando en la mayor cantidad de acciones de nuestra obra, según el nivel,
colaborar asiduamente en las acciones pastorales de la parroquia y cultivar en sí mismo esas 4 capacidades que nos dicen, que nos indican o que nos exhortan nuestros estatutos, ¿sí? Capacidad de amor, capacidad de admiración, capacidad de servicio, capacidad de perdón, ¿sí? Eso. Suena fácil, ¿verdad? Pero Sí. Entonces, esas son las acciones que tenemos que tener. Cultivar el espíritu, la espiritualidad de nuestro equipo laico. Es decir, imitar a Cristo en nuestro estilo de caminar vida. diario. Sí, entonces, bueno, esa es mi respuesta primero. Muy bien, hermano, exactamente. Es esa parte en la que tenemos que cultivar esa relación entre todos los miembros de la obra y esa relación con nuestro Dios Trino. Y entonces, ¿para qué? Pues para poder tener ese encuentro con Cristo. Y entonces, ¿a qué nos lleva? Pues exhortar a los hermanos a cultivar esa espiritualidad en una buena relación con todos los miembros de la iglesia. Y todo esto para gloria de Dios. Que existan frutos para la gloria de Dios. Entonces, sí está de pensarse, ¿no? Si en realidad a veces hacemos las cosas como se nos indica. Como se nos indica, pues cultivar esa parte, ¿no? Que en ocasiones, como dice el hermano, tenemos que cuidar las notas y sí lo hacemos, y sí lo cultivamos, y sí lo trabajamos, o estamos entre tibios, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tibios para dar un servicio. Bueno, pero hay veces pudiéramos decir que quizás nos falta mucho y sí es cierto, pero estamos en el camino. ¿Sí? Entonces, Sí. esto que no, es un reto, sí, es un reto. Que quizás vamos iniciando a un cuarto del camino, pero estamos en el camino. Sí, Es lo importante, es lo eso, importante. sí. Entonces, ¿cómo queda nuestra respuesta final? Bueno, primeramente lo que nos comparte la hermana, tener una formación apropiada, sí. O sea, apropiada significa, bueno, resumo todo lo que, Sí, por eh, favor. la formación espiritual, la formación de piedad, sí, y la formación de apostólica, sí. Pero todo eso según se puede realizar colaborando en las acciones pastorales de su parroquia y cultivar las 4 capacidades. Sí. Exactamente. Muy bien, sí quedó bien. Hermana, ¿le agregamos algo? Así lo dejamos. Pues yo creo que ya está bien, nada más que también se podía poner una, ¿cómo estabas diciendo al principio que tenían que tener varias capacidades? Pues una, se me olvidó ahorita la palabra, pero en lugar de mencionar cada uno, se puede decir integral, o sea, que contenga todas esas, habilidades que se necesitan, ¿no? Poner como al servicio todos nuestros carismas, ¿no? Ajá, sí, exactamente, ¿Sí? pero ajá, ahí cuando mencionan habilidad para esto, habilidad para otro, sino que es una, ay, ahorita se me olvidó la palabra, pero es un no estudio, sino capacidad integral, por así decirlo, o sea, que contenga varias particularidades, integre todo ahí en esa palabra, integrales. Bueno, entonces ya quedó. Pasamos a la siguiente. Las voy leyendo yo y ustedes dan las respuestas porque ya somos menos, ¿sale? Entonces vamos a la número 9 que dice, complementa la explicación del numeral 8 con el número 181 del documento de Aparecida. Comenta cómo debe ser esto, cómo debe ser esto tanto dentro y fuera de nuestra obra apostólica. A ver, ¿checamos qué dicen los documentos o damos la respuesta?
Yo digo que la respuesta. ¿Sí? A Sí. ver su respuesta, hermana. Todos los clérigos deben prestar sus servicios en comunión con todas las iglesias particulares, la cual debe entenderse como un encuentro con Cristo vivo, presente en los hermanos que están reunidos en su nombre. ¿Cómo afecta? Bueno, dentro de la obra, trabajar en comunión con todos nuestros hermanos y fuera de la obra, en nuestra vida diaria, en nuestros ambientes. Exactamente. Muy bien, hermana. Hermano, ¿qué tiene en su respuesta? Bueno, según la pregunta dice, bajo estas exhortaciones, es decir, según lo que ya hemos investigado, el equipo laico al servicio de la pastoral, actuando tanto en el área formativa como en la acción pastoral parroquial diocesana o en la Iglesia Universal, mantendrá siempre este sello de participar en comunión, porque eso es lo que nos dice el numeral 6, perdón, el numeral, sí, 8. el numeral 8, perdón, Ujú. y el documento de Aparecida, que el numeral 8 nos dice que debe ser la comunión y la participación lo que distinga la colaboración en el dicasterio. ¿Sí? Al Exactamente. igual, en nuestra obra apostólica, esas deben ser las dos sellos o dos distinciones. ¿Sí? Que sea una comunicación, una comunión en la participación. ¿Sí? Exactamente. Si yo participo, no debo ser por mi lado, sino comunión, unido, sí, unido, porque a veces pudiéramos actuar de esa forma. Sí participo, pero yo por mi lado, y eso no es así, sí. No, no es así y sí se refleja. Es algo que en ocasiones pensamos que no se da cuenta, digamos, la feligresía cuando hacemos algo en nuestros centros, nuestras parroquias, que ven que llegan los hermanos de pastoral y unos por acá y otros por acá. No, sí se refleja. Y entonces no estamos haciendo esa comunión. Y para empezar, pues como ejemplo, pues tenemos esa comunión que hay entre la curia, ¿no? O sea, que están al servicio del Papa y de los obispos, ellos no limitan su estructura. Y entonces, pues, por decir nosotros, tenemos el órgano de la coordinación general, que pues también está al servicio de nosotros, ¿no? Y entonces, pues debe de haber ese signo de unidad para lograr la unidad en el cuerpo laico. A mayor amor, mayor unidad, ¿no? Entre más amor tengamos, pues más amor va a haber y más unidad y se va a mostrar, va a existir esa unidad, ese compromiso entre sí, ¿no? Entonces sí es importante cuidar esa parte en la que el equipo hace unidad para poder tener más amor, ¿sale? Bueno, ¿cómo queda nuestra respuesta final? Bueno, lo que en la acción, tanto en el área de la formación como en la acción pastoral, parroquial, pastoral diocesana o pastoral en la Iglesia Universal, mantendrá siempre este signo, ¿sí? De participando en comunión, cuidando siempre la, la participación en comunión. ¿Sí? Correcto. ¿Le agregamos algo, hermana, o así lo dejamos? Comenten. Que así para que sea más concreto, ¿no? Para no Ok. extendernos tanto en la respuesta. Perfecto, así lo dejamos. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. La continúo leyendo, que es la pregunta número 10. Dice, explica cómo aplica el numeral 9 en nuestra obra y compleméntalo con los dos últimos párrafos de la lección 30. Menciona las consecuencias de que esto no se realice correctamente. Ahora sí, hermana, ¿nos da su respuesta? Hermana Yolanda, Sí. por favor. Cada dicasterio, además de su servicio particular, está llamado a participar con los demás dicasterios
u organismos en colaboración mutua. Y en lo que nos dice la lección 30 es necesidad de la estructuración, distribución ordenada de las diversas partes de un todo. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? El descuido o falta de observancia en la estructura provocará el derrumbe o caída del equipo. O sea, si hay algo que no esté funcionando, obviamente va a tener una consecuencia. O sea, como que cada quien trabaje por su lado, o sea, sin hacer caso a la estructura que tenemos. Así es correcto. Hermano, ¿su respuesta? Bueno. En el numeral 9 nos sigue, como dice, creo que esto, como lo decía Mario, si no hay comunión, no hay todo lo demás. Nos Todo lo enseña demás. que la comunión y la colaboración se hace presente en las diversas reuniones de consejo, plenarias y congresos, ¿sí? Es decir, en las reuniones, en los ambientes. Igualmente, en la estructura de nuestra obra se establecen estos niveles con la finalidad de que la colaboración sean más ágiles y se establezcan vínculos de comunión en toda la estructura. ¿Qué consecuencias podrán manifestarse en el incumplimiento de los objetivos, en la deficiente formación, en la distorsión de lo esencial de la obra y al final el cierre de un centro? Así de delicado es el Sí. cierre de un centro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tenemos esa digamos, comunión para continuar todas las cosas. A ver, ¿cómo quedaría nuestra respuesta? Bueno, dice participación con los demás dicasterios, es lo que nos mencionó la hermana. O sea, es la comunión de la colaboración. Sí. Sí. Y no hacerlo provocará el derrumbe de la estructura en sí. Sí. Y luego cuáles son las consecuencias. Primeramente, el incumplimiento de los objetivos. Sí. O sea, no se alcanzan. En la deficiente formación, ¿sí? Una formación deficiente. En la distorsión de lo esencial. ¿Sí? Empezamos a cambiar. Y al final, el cierre de un centro. ¿Sí? Es todo, perdón. Sí, estable, pero bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, se quedó un poquito pasmada. Sí, Hermanita, ya disculpa, creo que ya. Perdón, sean más breves porque ya tienen el tiempo encima. Gracias. Sí, hermano, gracias. Exactamente, vamos a ser más breves porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿Hasta qué horas es? Perdón. Hermano. Faltan 27 minutos para contestar Falta de las asistencia, a lo mejor preguntas. las asambleas. Yo la tengo vemos las 11. como Bueno, algo que nos afecta. 21 minutos, les quedan 21 minutos. Ok. bueno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ya darle un poquito más de velocidad. La leo y nos da la respuesta. Por favor, la pregunta número 11 nos dice, explica el estatuto 13 y el artículo 1. ¿Qué implica realizar esto? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo? Hermana Yola, su respuesta, por favor. Sí. Así como la curia romana está al servicio del Papa y de los obispos, trabajando para el bien y al servicio de la comunión de la unidad y construyendo la Iglesia universal, los laicos están llamados a colaborar en la acción pastoral de la Iglesia, imitando a Cristo buen pastor y a María Santísima en su advocación de madre de la Iglesia. Pero esto solo será posible si llegamos a amar a la Iglesia, y esto será solo con un conocimiento profundo de ella, pues nadie ama lo que no conoce.
Y dentro de las acciones que implica esto, pues hay que estudiar los documentos conciliares y pontificios que hablan del admirable medio e instrumento que Cristo fundó, su única iglesia. Si no tenemos ese estudio profundo de esos documentos conciliares, no podemos amar lo que no conocemos. Sí. Bueno, parece que le está fallando su Está bien, hermana, internet. así es correcto. Sí, me está fallando. En caso de que me llegue a sacar por alguna razón, hermanos, continúen con la Sí, reflexión en lo que me vuelvo a conectar. Porque estaba muy bien y ya me empezó a fallar. Ujú, sí, lo he notado ya 2 veces. Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿otra aportación o qué seguimos? Con su respuesta breve para que podamos Bueno. ya concluir con eso. Sí, Bueno, según el numeral, pues nos habla de que ya lo dijeron los hermanos. sí, Para los miembros del equipo laico implica conocer a profundidad las cosas de Dios, sus enseñanzas, cultivar una vida auténtica de piedad cristiana, amar profundamente a la iglesia de Cristo y una acción apostólica bajo la guía de la iglesia jerárquica. ¿Sí? Eso es, así es. sí, lo que Y en anoté. conjunto nos quedaría, Bueno, primeramente, la curia está al servicio del Papa y los obispos en en la misión de la iglesia. Sí. De igual forma, en la obra, esto será posible siempre si tenemos el conocimiento de nuestros documentos, de nuestros documentos, sí. Y de ahí, exacto, nos habla de tener ese amor a la iglesia, una acción apostólica bajo la guía de la iglesia, de la jerarquía en sí. Sí. Es todo. exactamente. Así es, hermanos, y como nos dice aquí, ¿cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo? Pues la extinción de nuestra obra, ¿no? Esa es la mayor consecuencia de no llevar a cabo lo que se nos pide, la extinción de la obra. O sea, el momento en el que dejemos de llevar a cabo las cosas como son, se acaba nuestra obra. La obra del Señor jamás, pero la obra de los humanos, sí. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 12. Hermana, ¿nos recuerda el tiempo? Dice, complementa las ideas principales del artículo 2 con los 2 primeros párrafos del capítulo 12 del instructivo del Instituto de Formación para el Servicio de la Pastoral Parroquial. ¿Cómo afecta a la obra, a la iglesia, a la sociedad no cuidar esto? Hermana Mari Romero, ¿nos podría ayudar con la respuesta de la pregunta número 12? Creo que tampoco tiene audio. La hermana no tiene micrófono puesto. Hermana, no micrófono. Si lo puede escribir en el chat, no, pero ni nos escucha de cualquier forma. Ya salió. Hermana Yolanda, ¿nos da sí, su respuesta, por favor? Allá volvió. sí. Y ahora sí, sí, adelante. Para la designación de nuevos cargos es necesario contar con experiencia, además de que la persona sea responsable. Las consecuencias, si no se tiene experiencia y no se es responsable, no puede servir a la obra. Si no es responsable, pero no tiene los conocimientos, tampoco funcionaría. Tiene que ser una instrucción integral
el conocimiento y la responsabilidad. Exactamente. Hermana Mari ya activó su micro. ¿Nos da su respuesta a la pregunta número 12, por favor? No, creo que no tiene problemas con su micro. Hermano Ramón, ¿nos da su respuesta? Sí, lo que ya dijeron mis hermanas, que hay que, dice, el instituto se asignarán nombramientos previa consulta del reporte de cualidades, considerando la experiencia, entrega y desempeño en el cargo anterior, tener vocación. El no cuidar estos requisitos afecta a la obra, primeramente, el no tener una imagen correcta de la misma. ¿Sí? A la iglesia, el no contar con miembros debidamente formados para el servicio pastoral. Y para la sociedad, el no llegar a ser ciudadanos que colaboren en las tareas necesarias y constructivas de la misma. ¿Sí? Porque nos pide allí que deben ser en esas tres áreas. Primero en nuestra obra, en la iglesia y en la sociedad. En la sociedad. Sí. Dice, Exacto, muy primeramente completa su damos una respuesta, imagen incorrecta. El no tener, si no damos servicio, entonces, pues ¿para qué sirve el equipo laico? No sirve, es un equipo que no sirve. Sí. Porque esa es la expresión que sí. Exactamente, porque, adelante. Sí, Eficaz servicio exige que quienes, perdón, me entretuvo. El mejor y más eficaz servicio exige que quienes prestan servicio en la curia romana están siempre dispuestos a realizar su trabajo según las necesidades. En el Estatuto 40, contar a disposición en la medida de su disponibilidad. Nuestra estructura solo puede darse y subsistir si se acepta la autoridad de otros sobre nuestra propia voluntad. Todo esto implica renuncio a la propia voluntad por amor a Dios. Cuando el uso y acatamiento de la autoridad tiene como fin a Dios, lo que se ejecuta es digno de ser ejecutado, bien ejecutado no por causa de quien lo dispone, sino de aquel que es el fin de lo que se dispone y ejecuta. Responsabilidad hace posible que la fidelidad persiste a través del tiempo, pese a las dificultades que vayan apareciendo. Espíritu de obediencia, disposición de otros por amor a Dios, ya que se debe fincar la conciencia de que fuera de esta actitud de aceptación de la voluntad de otros por amor de Dios. No puede sostenerse ningún orden ni organización en el mundo, en particular de la jerarquía de la iglesia y en el apostolado del equipo. Entonces, la respuesta dice, dar el mejor servicio a nuestros hermanos por amor a Dios. Características que deben tener nuestros dirigentes: disposición y disponibilidad, responsabilidad y disciplinados, honrados y con espíritu de obediencia a nuestra jerarquía por amor a Dios. Muy bien, Leti, pues ahí está la clave. La obediencia y el amor a Dios van a hacer que pues seamos buenos dirigentes aquí en la obra, ¿verdad? Y pues decíamos, me regreso tantito en la pregunta anterior, decíamos el ejercicio de todas las actividades va a ser que nos formemos, ¿verdad? Aquí yo no es para mal, Leti, pero nos dice complementa y luego a veces nosotros leemos todo el estatuto, entonces poco a poco el ejercicio va a ser que todo lo que leímos sea poquito, y ya plasmemos o demos la idea de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, eso es un trabajo constante, que no debemos de olvidar, ¿verdad? Entonces, es el ejercicio para la próxima, dices, pues ya no lo leo todo, porque ya sé que la idea principal, por ejemplo, aquí en el caso del estatuto y del artículo 8, nos habla de esa disposición que debemos de tener y de que debemos de estar dispuestos porque
quienes nos señalan o quienes nos ponen en los cargos son nuestras autoridades, ¿verdad? Jerárquicas, o en el caso de la obra, pues nuestras autoridades. Entonces ya no leemos todo el estatuto, ya lo hacemos cortito, pero ya sabemos de qué. Entonces ese es el ejercicio que nos va a llevar a que seamos mejores. Y tu respuesta, ¿qué implica esto para cada uno de los dirigentes de nuestra obra? Pues la obediencia y el amor a Dios es lo esencial. Perfecto. Martín, por favor, compleméntala. ¿Qué le falta? Bueno, yo nada más opinaría ahí sobre la pregunta. ¿Qué implica? Que debemos realizar nuestro servicio con responsabilidad, entrega y dedicación para gloria de Dios y salvación de la humanidad. Sí, exactamente, con entrega y dedicación. Y obviamente hay que tener en claro que es disposición y disponibilidad, porque podemos tener disponibilidad, pero no tenemos disposición, ¿sí? Entonces, digo, pues yo puedo, pero no lo hago. Entonces tenemos que tener esas dos cosas, poder y hacerlo, para que esta obra pues marche bien, ¿sí? Y obviamente también que todo cargo pues viene de una autoridad, y la autoridad es Dios, ¿sí? A través de nuestros hermanos. Entonces cuando decimos, necesitamos un director, necesitamos un subdirector, y me están poniendo a mí, pues con todo amor, como nos lo dice Leti, y como nos dice Martín, pues con responsabilidad lo voy a llevar a cabo. Y vámonos a la última. Martín, apóyame, por favor. ¿Leo lo que quedó? Dice aquí que nos quedan 14 minutos. Sí, por favor, Lucy, sí nos queda tiempo. Dar el mejor servicio con disposición y disponibilidad a nuestros hermanos, renunciando a nuestra propia voluntad por amor a Dios, para darle gloria y llevar a la salvación a nuestros hermanos. En concreto es eso, Lucy. Gracias. Y pues vámonos con la 15. Esta pues ya es de las últimas. Nos quitamos la presión del tiempo y vamos a saborearnos esta ya con más calmita. Creo que todas han quedado claras, pero vamos bien. Los felicito a todos. Vámonos con la última. ¿Quién es el valiente? Te la leo, Mario. Ahí está. Gracias, Martín. Menciona acciones concretas con las cuales se cumple el artículo 14.4 aplicado a nuestra obra apostólica. Esa es la pregunta, pero aparte vienen dos incisos, ¿no? Primero te digo, menciona las acciones concretas. Se debe verificar debidamente la idoneidad con los candidatos a oficiales, nos dice este artículo de la Curia Romana. Deben de ser idóneos para realizar el trabajo. A eso se refiere la idoneidad, que deben de ser idóneos para realizar el trabajo que van a realizar, es decir, que reúnan las condiciones necesarias y óptimas para una función o fin determinados. Y nos dice el inciso A, menciona cuál es el carisma de nuestra obra. Es la colaboración en la acción pastoral de la Iglesia, imitando a Cristo como modelo de vida y encarnar el ejemplo de María Santísima dentro de una misma mística cristiana y mariana. Dedicación que se debe de llevar a cabo por todos los miembros. Y nos dice, explica el artículo 43, el estatuto 43, y el estatuto 43 nos dice, a grandes rasgos, que el concepto de Iglesia Universal no solo debe de ser profundamente conocido, sino que debe de inculcarse un gran amor hacia ella como cuerpo místico de Cristo, esto es el mismo Cristo, para lo que los conceptos de unidad y salvación bajo la autoridad del Papa serán fincados profundamente en las mentes y en los corazones.
Dice, comenta las acciones concretas, el inciso C, que realizarías para cumplir con esto en el equipo laico al servicio de la pastoral, en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y semilleros de vocaciones. Y bueno, yo creo que sería la realización de la misión a la que nos ha llamado nuestro Señor, llevando a cabo el servicio con entrega y dedicación, formados, informados y comprometidos con espiritualidad de servicio a nuestros hermanos como miembros de la Iglesia Peregrina. Ya se plasmó, Martín. Había congelado. Ajá. Yo voy a comentar en relación a la respuesta del equipo laico a servicio de la pastoral. Ajá. Que es dar servicio con amor y alegría para dar buen testimonio de que Dios me ama. Lo hacemos personal y luego lo hacemos comunitario. Pero lo mejor es dar testimonio, que Dios está con nosotros, ¿ok? Y en el Instituto de Formación de Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial es informarme y formarme con los documentos pontificios y llevarlos a la acción. O sea, no nada más estar aquí en un retiro y aprendernos lo de la curia romana y todo esto, si no lo llevamos a la acción, si no lo, valga la expresión, no lo llevamos a la práctica, ¿sí? Entonces, no nada más es como se comenta, ¿no? Ponen los gorritos en conocimientos, pero no hacemos nada, ¿sí? Entonces, el servicio de nosotros es llevar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, la evangelización con amor, ¿sí? Entonces, para eso, pero primero tengo que informarme, tengo que formarme, ¿sí? Para dar llevar esto. Y a nivel de semilleros de vocaciones, dice, continuar con nuestros futuros dirigentes en su formación y comprometidos a dar servicio, ¿sí? En semilleros de vocaciones. Son nuestros futuros dirigentes. ¿Sí? Me parece muy bien, Leti, gracias, Leti, gracias. Sí capté los mensajes, nada más lo que pasa es que sí me cuesta trabajo en ocasiones, todo lo que dice. Sí, como no, a todos nos cuesta trabajo. Pero sí, no, pero sí capto. Sí. ¿Me ayudas con la B? Porque ahí me trabé y ya no quedó. Ayúdenme a complementar. No, no, es que dice, no, es que yo puse, aquí dice, en el C dice, comenta acciones concretas que realizarás para cumplir con esto en el equipo laico, por eso puse inciso A, equipo laico, sí. Y en el inciso B, Instituto de Formación. En el en el B, en el de que dice explica el estatuto, ahí me traba un poco. Explica el estatuto 43, te lo leo despacito. Dice, concepto de la Iglesia Universal no solo debe ser profundamente conocido, sino que debe inculcarse con gran amor hacia ella, como cuerpo místico de Cristo, esto es el mismo Cristo, para lo que los conceptos de unidad y salvación, bajo la autoridad del Papa, será afincado profundamente en las mentes y en los corazones. Es que sí, lo tengo que leer. Sí, poco a poco. Sí, ya después cuando te sepas el estatuto de memoria, ya vas a decir, no, pues ya nada más me habla de que debemos conocer la iglesia y que Cristo, pues es nuestra cabeza y quien es la autoridad, pues es el Papa. Así de fácil. Pero mientras, pues es ese ejercicio, Leti, muy bien. Y yo creo que, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero esta última pregunta nos encierra todo el retiro. Todo el retiro nos lo encierra, ¿eh? Porque nos dice, ¿cuál es el carisma de nuestra obra? Pues tenemos que asistir a la jerarquía, ¿verdad? Tomando como ejemplo a Jesús, buen pastor, y a nuestra Madre Santísima. Gracias, Leti. Y nos dice del inciso B, el estatuto, pues recordando que esta obra, pues también no es nuestra, ¿verdad? Y conociendo nuestra iglesia, conociendo los documentos y sabiendo que Cristo es la cabeza, vamos a llevar a cabo esta gran obra con amor. Y luego abajo nos dice, comenta acciones concretas que realizas para cumplir esto en el equipo laico, en el instituto y en semilleros de vocación.
pues creo que tenemos que estar al pendiente como dirigentes, observar que los miembros del equipo, del instituto y de semilleros se estén capacitando y actualizando, pues como debe de ser, ¿verdad? Para que esto se lleve a cabo. Y pues tener una verdadera vocación y espíritu de servicio. Y recordar que el compromiso que tenemos no es con la iglesia, es pues con Dios, y lo tenemos que dar de amor sincero, pues no, también sabemos que no es al hombre al que servimos, no es a mi coordinador, a mi director, al que realmente servimos, sino que servimos a Cristo mismo, que nos eligió, en este caso te eligió a ti como apóstol, para que tú des un servicio y des un buen testimonio. Creo que por eso digo, todo se encierra en esta última pregunta. Martín, ¿quieres complementar algo de esta última? ¿Qué nos faltó? Ayúdanos. Pues sí, es cierto todo lo que hemos reflexionado. Ahí, precisamente, si recordamos el retiro pasado, nos hablaba de la curia romana también, y nos dice cómo es un conjunto de organismos, ¿no? Ya nos los describe en el tema del retiro pasado, y que es similar al instituto, ¿no? En la estructura que tenemos, pero sobre todo basándonos en la Iglesia Universal, en la estructura que tiene la jerarquía. Y nosotros, no sé si lo sepan, somos una asociación religiosa llamados Zagales del Buen Pastor. Y el zagal es el que ayuda al buen pastor. Entonces nosotros somos esos ayudantes para llevar a cabo la pastoral. La pastoral no es de nosotros. La pastoral la dejó nuestro Señor Jesucristo en Pedro, y de ahí en todos sus sucesores, hasta llegar a los religiosos y religiosas, y nosotros somos esos ayudantes que debemos de tener y hacerlo con gran dignidad, o sea, respeto hacia nosotros mismos, hacia la obra a la que pertenecemos, a nuestros hermanos y sobre todo a Dios. Yo creo que tenemos ese carisma, esa espiritualidad. Decías, y dice aquí lo que comentamos, con disposición y disponibilidad. O sea, debo de querer y poder hacerlo, porque hay veces que queremos, pero no podemos, y hay veces que podemos y no queremos. Entonces debemos de ir viendo cuál es mi postura y salir de mi zona de confort. Aunque eso nos cueste, pues, muchas veces enemistades, ¿no? Con nuestros hermanos que queremos corregir, o nosotros mismos que no nos queremos corregir. Porque mencionaban por ahí, ¿no? La obediencia, ¿no? La base de la disciplina es la obediencia. Y bueno, yo creo que a quien estamos siguiendo y obedeciendo es a nuestro Señor. Eso sería, Mario. Gracias. Y muchas gracias a ti, Martín. Ya casi nos sacas y me saca, pues les agradezco. Nada más quiero concluir que ya nos va a sacar. Pues gracias a todos. Bendecida tarde. Gracias por todo lo que nos comparten. Dios los bendiga. Un placer. Aprendo mucho de ustedes, de todos ustedes. Yo aprendí mucho de ustedes, como siempre. Siempre aprendo de ustedes. Besos, bye. Bye.